Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que abramos la copia de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Mateo, capítulo 5. Versículos del 13 al 16. Y mientras lo va buscando, hoy día, hermanos, en la alabanza que estábamos haciendo al Señor en el tiempo de la adoración, en el himno número 41, en el tercer párrafo, dice: serviré a Jesús predicando la luz. Serviré a Jesús predicando la luz. Pero nosotros también debemos pensar en que esto no es una limitación al servicio al Señor, sino que también debemos servir a Jesús siendo la sal de la tierra, ¿no? Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y en esta oportunidad vamos a concluir esta serie que habíamos estado comenzando nosotros acerca del cristiano y la cultura, y vamos a llamar a nuestra exposición de este día Apologética y Evangelismo, preparándonos para la batalla cultural, la segunda parte. Hicimos una primera parte la semana pasada. Se va a llamar Apologética y Evangelismo. En nuestro pasaje de las Escrituras vemos que el Señor nos presenta dos deberes que deben ser obedecidos por cada creyente. Yo quisiera, hermanos, siempre enfatizar esto. Ya les he hablado en esta serie, me he redundado mucho en la obediencia al Señor, en estos dos deberes que nosotros vemos que su palabra, si usted tiene de repente la Biblia Reina Valera 60 con letra rojita, señalando cuáles son las palabras que ha dicho el Señor, estas son palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Y Él nos presenta dos deberes que deben ser obedecidos por cada creyente: ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Es decir, el Señor nos encarga a cada uno de sus redimidos la tarea de ser una contención para la inmoralidad rampante en este mundo, lo que significa ser la sal, y ser también los instrumentos que lleven el mensaje de salvación en los méritos de Jesucristo a los perdidos. O sea, lo que significa ser la luz del mundo. Yo quisiera que esto, hermanos, lo grabemos bastante bien. No vamos a volver a tratar este tema desde este púlpito, o quizás más adelante el Señor también ponga en nuestros corazones meditar un poco más de lo que viene sucediendo alrededor nuestro, porque, hermanos, nos va a afectar. Nos va a afectar. Así como cuando hay un terremoto en Lima, el terremoto sacude esta iglesia, el terremoto sacude nuestros hogares, el terremoto sacude todo lo que está en Lima. Evangélicos e incrédulos, todos sufren terremotos. Y posiblemente a todos también se le tenga que caer la casa. Se le destruye la casa al creyente y se le destruye la casa también al incrédulo. Quizás hay una diferencia en que si a un creyente le cae el techo encima, ya sabemos para dónde va.
Pero yo les hablo del daño, un daño físico, un daño moral que está ocurriendo en la sociedad, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Y quizás, hermanos, aquí en Perú todavía es algo pequeño, pero que va a crecer, así como ha crecido en Europa, como usted puede ver, o en los Estados Unidos también. Entonces, hermanos, algunos profesantes pueden pensar tal vez que se trata de dos opciones a las cuales el Señor nos da para escoger. Unos pueden decir, bueno, yo solamente voy a salir a predicar el Evangelio, yo voy a predicar la luz de Cristo a todas las naciones incrédulas, mientras que otro grupo de esta iglesia puede decir, bueno, yo voy a ir a hacer apologética, voy a defender la fe cristiana en los incrédulos. Hermanos, esto no es un asunto en el que nosotros podamos escoger. Son dos órdenes directas del Señor. Hacer esta separación no es lo que el Señor pues instruye en su palabra. Y yo quisiera, hermanos, tomar un ejemplo, tomando el pecado también como ejemplo, como si fuera una herida grave en nuestro cuerpo. ¿Quién de nosotros no ha sufrido heridas, hermanos, cuando de repente ha sido pequeño? Trepando un árbol, manejando el skate a alta velocidad y caerse en una curva y de repente usted se vio con la rodilla completamente rota, la piel destruida, ¿verdad? Y llega a la casa, y qué cosa es lo que hace pues la mamá cuando nosotros llegamos a la casa, ¿no? Y les comento esto porque yo en una oportunidad le estaba enseñando a mi hijo Caleb las heridas que yo tenía en mi pierna por haber hecho todas las travesuras que hice cuando era niño, y hasta ahora están ahí las cicatrices, ¿no? Cuando me he caído en esas cosas que yo les comentaba, ¿no? ¿Quién va a bajar en un skate, por ejemplo, la bajada de Armendáriz a toda velocidad? En un skate, a 60, 70 kilómetros por hora posiblemente, para terminar golpeándose contra una reja. Yo creo que por eso los varones nos extinguimos más rápidamente que las mujeres. Pero bueno, yo me hice heridas muy graves, hermanos, y yo quisiera que pensemos en el pecado como una herida muy, muy grande, muy profunda en la sociedad. Pero ¿qué cosa es lo que nuestra mamá hacía cuando nosotros llegábamos heridos a la casa? Ella hacía dos cosas. Y las que son mamás me van a dar la razón a mí. Primero nos daban un antibiótico, una medicina para impedir la infección de la herida. Y después nos daban una crema para que la piel sea resanada otra vez, para que la piel vuelva a ser como estaba antes. Si aplicamos esto a la sociedad herida grandemente y profundamente por el pecado, ¿qué es lo que debemos hacer los creyentes? Primero o conjuntamente debemos ser la sal y la luz en ese momento. Es decir, primero tenemos que detener la corrupción por medio de la sal y aliviar la herida con la luz del Evangelio, de la gracia. Y estas dos acciones se aplican simultáneamente. Una mamá no nos deja a nosotros solamente con el antibiótico y que la piel sane como pueda. Tampoco una mamá va a poner solamente algo para que la piel sane cuando sabe que hay un peligro de corrupción, de pus, de podredumbre en ese lugar. Es así, hermanos, como nosotros debemos ver estas palabras, esta orden del Señor, y mirar y discernir lo que sucede alrededor de nosotros. En los días, pues, en que vivimos, debemos discernir que la apologética, o sea, ser la sal de la tierra, es fundamental, hermanos, es fundamental en la tarea de evangelización, o sea, ser la luz del mundo. Deben de ir simultáneamente hoy, en este tiempo. Nosotros no estamos viviendo el tiempo de los puritanos allá por el siglo XVII y XVIII, donde toda la sociedad había prácticamente llegado a un acuerdo en que la ley moral de Dios era buena tanto por los creyentes, por los incrédulos. Nosotros no vivimos en ese tiempo, en el que era, hermanos, indispensable predicar como hacía George Whitefield, o predicar como lo hacía John Wesley, el Evangelio.
en una sociedad que de alguna manera sabía, creía la existencia de Dios. Nuestros tiempos son distintos, son diferentes. Ellos eran la luz en ese tiempo. No dudamos que no hayan sido la sal también, pero nosotros necesitamos ahora ser la sal y ser la luz. Ser la sal y la luz. Porque cuando un creyente, y mire cómo lo voy a decir, cuando un creyente cumple su deber apologético, al mismo tiempo está evangelizando a los incrédulos, porque esas dos actividades hoy se hacen o deben hacerse de una manera simultánea. Cuando usted expone el error de los pensamientos y presuposiciones de los incrédulos, al mismo tiempo los evangeliza porque les enseña la verdad. ¿Usted lo había visto así? Nosotros no somos los primeros en verlo así. Han habido pastores, ellos ya están, muchos de ellos, en la presencia de Dios. Algunos otros todavía están vivos aquí en la tierra, hermanos, y que ellos también ven la necesidad de atacar y de defender, de ser la sal y de ser la luz. Nuestros días, hermanos, son los más oscuros que se puedan registrar en toda la historia de la humanidad. Claro, ha habido pecado, eso es cierto, hermanos. Por supuesto que ha habido pecado siempre. Pero nosotros hoy vivimos los días más oscuros. Vemos, por ejemplo, el avance del aborto, como nunca antes. Vemos también el avance de los movimientos LGBT. Hermanos, ellos tienen un mes completo. 30 días seguidos se celebra en todo el mundo, o por lo menos en todos esos países que se han sometido a esa agenda, 30 días seguidos de lo que llaman ellos el orgullo gay. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos días de festividad cristiano existen en un calendario de un año? Piense usted. Un día, el día de la Biblia en septiembre. ¿Cuándo hemos escuchado el día del pastor? Bueno, entre las iglesias evangélicas, un día del mes de septiembre. ¿Cuándo hemos encontrado en estos últimos años que algún país decrete 30 días el día de la Biblia? 30 días el día de la predicación del Evangelio. 30 días el día de Jesucristo. ¿No? Son 30 días de vergüenza, de corrupción, de podredumbre. Y si eso, hermanos, no es una señal para nosotros, para reconocer que estamos viviendo tiempos malos, pues algo malo pasa en nosotros. Algo malo está pasando. Vemos el avance también de la hipersexualización de los niños. La revolución sexual no solamente ha llegado al hombre y la mujer adultos de 18 años para arriba. No, ahora desde el kindergarten tenemos libros que incitan, hermanos, lo que era prohibido, esa pornografía prohibida para un niño menor de edad, ahora vemos que lo tienen los niños de 6 años. Por eso es que en nuestro país ahora se ha hecho una denuncia constitucional contra ese ministro de Educación que puso esos textos en las manos de niños de 6 y 7 años. Hay un avance de la hipersexualización de los niños en nuestros días. Vemos también la cercanía de la aprobación de la pedofilia. La pedofilia pronto está ya de que sea quitada del DMS, de esos manuales de enfermedades mentales, así como ya se quitó el de la homosexualidad. ¿Para qué? Para ponerlo como una opción sexual. En tanto que un menor consienta sostener una relación sexual con un adulto, es permitido. Ya no es pecado, ya no es delito. Es pecado, pero ya no es delito en una nación. Y así la inmoralidad va a ir siendo legalizada y legalizada. Hemos visto también, hermanos, el holocausto farmacéutico que destruyó y viene destruyendo todavía millones de personas. También vemos la escalada tan alta de violencia que refleja un desprecio de un ser humano por otro. Hoy día te disparan en la cabeza, te matan para robarte un celular. Y todo esto ha hecho pensar a muchísimas personas en todo el mundo que verdaderamente Dios no existe.
Pero en el caso que alguno crea que Él existe, tal persona también pensará que Dios ha sido derrotado por Satanás. Ese es el ambiente en el que nosotros vivimos. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra sociedad, no solamente en Perú, en todo el mundo. Una persona normal, y mire cómo lo digo, hermanos, se debería conmover al observar la manera brutal y asesina de los métodos con los cuales una mujer aborta a un bebé. Es una manera cruel, asesina, perversa. Pero ya no hay personas normales. Una persona normal debería herirse, pero ya no hay personas normales. Ya no hay personas que tengan ese sentimiento en su corazón. Muchísimas personas, mayormente los jóvenes, han sido cambiados de personas a monstruos. ¿Por qué? Por las ideologías y filosofías ateas que vienen destruyendo a todas las personas que llevan la imagen de Dios. Y no es un secreto de que las conciencias de las personas sin Cristo han llegado a un nivel extremo de penumbra y oscuridad. Penumbra y oscuridad. Es terrible y triste, terriblemente triste ver cómo se cumple la Escritura en la cultura actual de una manera exacta y de una manera muy dolorosa. Romanos 1:32 se viene cumpliendo en nuestros días y la palabra del Señor dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso se está cumpliendo ahora. Algunos creyentes pueden tener el discernimiento para explicar este incremento de la maldad en el mundo. Así dice Mateo 24. Y ellos saben que la respuesta es que la iglesia se ha ausentado de la arena pública. Cuando la iglesia abandonó su deber de ser sal y de ser la luz, allí es donde toda esta corrupción tuvo el campo libre para establecer todas estas monstruosidades, estos pecados horribles de los cuales yo les estaba hablando hace unos minutos. La iglesia se desapareció. La sal nunca más saló, la luz se apagó, o la luz se puso dentro de 4 paredes. Como dijo el Señor, se escondió debajo de un catre. Ese catre se llama iglesia local. Otros creyentes tienen la intención de cumplir esos deberes, pero no saben cómo ser la sal en esta tierra corrupta. Porque no saben cómo responder cuando los incrédulos les demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Pero esta deserción de los deberes cristianos encuentra responsabilidad en los pastores que han descuidado prepararse ellos mismos para luego preparar a las ovejas para la batalla que tenemos delante nuestro. Hermanos, yo hoy día conversaba con mi esposa en el desayuno y yo le decía a ella, la vi ya un poco mejorada y nos animamos, creo, con esa conversación. Y yo le decía a ella, yo sé que ellos posiblemente ganen, ellos tienen dinero, ellos controlan los medios de comunicación, ellos inclusive van a legalizar para que sea penalizada cualquier voz contraria a todos esos crímenes morales que nosotros estábamos viendo. Pero yo le decía a mi esposa, pero yo quiero ir a pelear. Yo quiero ir a pelear. Yo no quiero quedarme así mirando cómo se destruye todo. Yo quiero pelear. Yo quiero pelear. Decía, el día viernes, hermanos, y les comento, yo a mi hijo le enseño muchas cosas, le enseño a él a amar a nuestro país, a respetar nuestros símbolos patrios. Y el día viernes, cuando estábamos caminando, tuve que salir a comprar algo por allí, por la avenida La Marina. Mi hijo y yo estábamos viendo a una combi de esas grandes, esos ómnibus pequeños, estaba yendo a velocidad y un joven dio la curva y mi hijo y yo estábamos viendo y yo dije, le va a chocar el carro, y lo chocó de una manera muy violenta a ese carro, ¿no? Y las personas se quedaban así, hermanos, sin hacer nada, posiblemente había un peligro. Y yo le dije, hijo, vámonos allá, tenemos que ir a ayudar a quien está en ese carro. Y comenzamos a correr. Y yo le dije, tú detente ahí por si es que pasa algo, déjame, yo me voy a acercar. Y se quedó él lejos y yo me acerqué para ayudar
a esa persona que estaba allí. Y yo le decía, ¿estás bien? Mueve tu cabeza, dime que estás bien. ¿Cuál es tu brazo derecho? No arranques el carro, quédate aquí. No se está saliendo el gas, estate tranquilo. Había un peligro, me dijo mi esposa. Y es que yo no podía quedarme ahí viendo que alguien, un ser humano, podía de repente en ese momento necesitar ayuda. Yo no podía sacar mi teléfono como hacen muchos para grabar, no, a ver si es que explota. Quiero grabar con mi teléfono el momento en que explota. Y no era la primera vez que yo lo hacía, hermanos. Y por eso yo le decía hoy día a mi esposa, yo quiero participar de esta pelea. Yo quiero pelear esta batalla por nuestro hijo, por nuestra hija, por nuestra familia, pero sobre todo por nuestro Dios. De alguna manera peleamos también así por nuestra patria. Francis Schaeffer, él escribió lo siguiente en su obra Una visión cristiana de la iglesia. Él dijo, pero no podemos esperar que el mundo juzgue así, hablando de un juicio cristiano, porque al mundo no le importa nada la doctrina. Eso es especialmente cierto en la segunda mitad del siglo XX. O sea, aquí estamos hablando de 1950 en adelante. Y Schaeffer continúa diciendo, cuando sobre la base de su epistemología, o sea, la doctrina del conocimiento, dice, los hombres ya no creen ni siquiera en la posibilidad de la verdad absoluta. Y si estamos rodeados de un mundo que ya no cree en el concepto de verdad, ciertamente no podemos esperar que la gente tenga ningún interés en saber si la doctrina de un hombre es correcta o no. Fin de la cita. Esto, hermanos, comenzó antes que yo naciera, en los años 1950. Y vivimos en esos tiempos. A la gente no le interesa saber si es verdad o es mentira lo que se está hablando. La gente vive en un mundo donde la moralidad es relativa. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí, pero lo que es bueno para ti es bueno. Y respeta también lo que yo considero como bueno, aunque para ti sea malo. Tolerancia. La ideología rampante en la sociedad trata acerca de la definición de lo que es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Hemos descendido a ese nivel que tenemos ahora que ponernos de acuerdo, debatir qué cosa es un ser humano. Los abortistas dicen que el embrión que está dentro del vientre de una madre no es un ser humano. Los esclavistas dijeron en el pasado que un negro no es completamente humano. Los nazis alemanes dijeron que los judíos no son completamente humanos. Y hoy día también se habla lo mismo en este conflicto de Israel y Hamas. La psicología actual establece que si un ser humano, varón, se siente mujer, entonces es una mujer, dejando de lado su anatomía, su ADN, etc. ¿Cómo presentar el Evangelio a una mente convencida de todas esas mentiras? ¿Cómo? Alguno dirá que esa es una obra exclusiva de Dios. Pero Pablo dijo lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, que también ha sido referido bastante por mí en esta serie de sermones. Pablo escribió, o Dios escribió por medio de la mano de Pablo, dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacía el Señor. Eso es lo que debemos también hacer nosotros. Si la iglesia no obedece este mandamiento, solamente debemos esperar que nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras naciones sean devoradas por esta inundación de depravación extrema. Yo quiero recordar lo que afirmé hace unos minutos. Dios nos ordena detener la corrupción de la tierra por medio de que seamos la sal y aliviar la herida del pecado con la luz del evangelio de la gracia. Y estas dos acciones, apologética y evangelismo, deben ser aplicadas simultáneamente. Recordemos eso. El mensaje del arrepentimiento el mensaje del evangelio es un llamado para el arrepentimiento del pecado. Eso es, hermanos.
Tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. En Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31, dice la Escritura: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón. El mensaje de Juan el Bautista también fue un bautismo de arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo podemos hacer esto en un mundo donde no existe la verdad objetiva? ¿Cómo podemos predicar el arrepentimiento cuando el arrepentimiento significa una cosa para alguien y otra cosa para nosotros? ¿Cómo podemos decirles que se arrepientan de pecado cuando para un grupo de homosexuales, una colonia, una comunidad de homosexuales, la homosexualidad no es pecado? ¿Cómo podemos predicarles a ellos ese mensaje? ¿Cómo podemos predicar arrepentimiento cuando el pecado se ha convertido en algo relativo para cada persona? ¿Usted se da cuenta, hermanos, de que nosotros ahora estamos viviendo un tiempo difícil? Estamos viviendo en la posmodernidad. La verdad no existe. No existe. Pues ¿cómo podemos, pues, definir pecado de una manera objetiva cuando esta cultura tiene diferentes perspectivas acerca de lo que significa pecado? Es más, dentro de la iglesia evangélica también, hermanos. Ahora que recuerdo también, lo que es pecado para ti, para mí no es pecado. Yo quiero guardar el día del Señor. Bueno, si tú no quieres guardarlo, no lo guardes, ¿no? Las dos cosas valen. ¿Valen guardar el día del Señor? No es pecado. Y también vale no guardar el día del Señor. Tampoco es pecado. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Se da cuenta que hasta ese pensamiento relativo se ha introducido dentro de la iglesia del Señor? Ahora, la Escritura no es clara en cuanto a lo que es pecado, y no lo es. Y por eso debatimos acerca de la adoración. Una iglesia como la nuestra adora con himnos. Es una adoración válida, creemos nosotros. Pero otra iglesia lo hace con luces, con rap, luces psicodélicas, rap, merengue, y también es válido. ¿Cómo podemos nosotros hablar de la doctrina de la adoración en una iglesia que se ha convertido de alguna manera en posmoderna? El pecado que ha sido esparcido por el mundo, eso es algo que yo pensaba, hermanos, porque el pecado que ha sido esparcido por el mundo, el pecado se ha asegurado primeramente de avasallar y alterar la verdad de Dios. Esa ha sido la primera misión del pecado: avasallar y adulterar la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo predicar el Evangelio en una cultura donde la verdad de Dios y el Dios de la verdad han sido casi eliminados? Pues a mí me gusta preguntarme así, a mí me gusta analizar, mirar, discernir, como lo haría cualquier agricultor que va a sembrar en un campo. El agricultor se asegura de que él está bien arado, que está bien, fumigado, que tiene todos los componentes necesarios para poder ir y poner la semilla en ese lugar. Yo creo que así trabaja un agricultor. Hermanos, el pecado, que es lo que abunda en la sociedad, es un sinsentido. Es un sinsentido. Y hasta que ese sinsentido no sea confrontado por lo que tiene sentido, nuestra tarea de evangelizar está bastante lejos. Bastante lejos. Usted, hermano, cuando pregunta a una persona, ¿qué cosa es lo que tú crees?
¿La creación o crees la evolución? ¿En qué crees? En la evolución. Ok. Miren cómo, para que usted vea que es el sinsentido. ¿Puedes explicarme cómo la nada puede crear algo? Lógica. ¿Puedes explicarme cómo la nada puede crear algo? O cuando se habla eso del Big Bang, que toda la materia, todo lo que vemos, el sol, los planetas, las estrellas, estaban comprimidos en un átomo pequeño, no sé, como que en algún momento explota y todo comienza a acomodarse así, y tú comienzas a preguntar, ¿y qué es lo que le hace explotar a eso? O cuando te dicen ellos, no, la materia siempre ha existido, y tú le dices, ¿y cómo es que, o ellos hablan, hermanos, de que sí, es posible que de la nada pueda crearse algo? O sea, una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin sentido, no hay lógica, no hay razón, pero eso es lo que creen, y lo creen firmemente. ¿Cómo puedes evangelizar así? ¿Cómo puedes evangelizar así? Si primeramente no pones razón a lo que no tiene razón. Cuando no le das sentido a un mundo que está lleno de sinsentido. Cuando no les ayudas a pensar lógicamente a un mundo que camina ilógicamente y pelea por eso que es ilógico, sin razón y sin sentido. El pecado es un sinsentido. ¿Cómo podemos evangelizar en este tiempo donde reina lo que no tiene sentido? ¿Cómo? Yo creo que lo primero que debemos hacer es poner en orden lo que no tiene sentido. Debemos dar una razón para lo que es absolutamente irrazonable. Primero debemos llevar esas filosofías y pensamientos sin sentidos hacia aquello que tiene sentido. Debemos llevar la locura hacia la cordura. Porque lo que hay en el mundo, esos pensamientos, es locura, hermanos. Yo no me explico cómo es que podemos nosotros. Dios ha hecho el cerebro de tal manera que pueda pensar en que 2 más 2 es 4 y demuestras que 2 más 2 es 4. Pero el mundo afuera dice que 2 más 2 también puede ser 5, o puede ser 6, o puede ser lo que tú quieras que sea. ¿Cómo puedes tú evangelizar en un mundo así? Alguno puede decir que las personas se están acercando a escuchar la predicación del Evangelio. Hermanos, sí, es cierto. Pero en este asunto debemos recordar las enseñanzas de los puritanos, por la cual el predicador debe asegurarse que la gracia de Dios ha obrado efectivamente en el pecador y no dejarnos engañar por falsas profesiones de fe en un tiempo donde los incrédulos son más vivos que los cristianos, buscan aprovecharse del buen corazón cristiano para conseguir alguna ventaja material y más. En cierta oportunidad, hermanos, cuando estábamos predicando con mi esposa en la plaza Chabuca Grande, que está cerca del Evangelio, un hombre se levantó y dijo, ¿cómo puedo recibir a Cristo, hermanos? Yo me puse a llorar ahí. Yo dije, alabado y bendito sea el Señor. Lo llevamos a la casa, hermanos, le dimos comida. Yo le di, mi esposa se enojó porque le di hasta una frazada para que se abrigue. Me dice, pero ¿cómo? Tú no sabes todavía si él es creyente. Yo le decía, pero si ha venido llorando, ha venido acongojado, ¿cómo? ¿Por qué eres así? Le digo. Hermanos, ese hombre era un estafador. Y usó la religión para tener una ventaja material de nosotros. Y yo pues no fui astuto como una serpiente. Y consiguió quitarme cosas materiales. Tenemos que estar seguros, hermanos, en este tiempo, de que una persona cuando dice que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tenemos que estar seguros que es verdad. Y que no sea una persona, un hijo de Satanás, tratando de sacar provecho del predicador o de la iglesia, traerlo a la iglesia, porque después esa persona estaba llamando a un hermano de la iglesia para pedirle dinero y dinero y dinero. Entonces, después en las calles, hermanos, yo he predicado mucho tiempo, muchos años. Nunca he conseguido yo que una persona, bueno, la obra no es mía, pero nunca he visto que el resultado de mi predicación haya sido que alguien se ha convertido.
Ni siquiera en el tiempo de Billy Graham, hermanos, ya yendo a los años 1950, cuando él hacía su llamamiento al altar, se acercaban 3,000, 4,000 personas, pero en un estudio hizo un hombre, yo tengo el libro ahí, donde decía de que de los 3,000 que se habían acercado, solamente 7 asistieron a una iglesia evangélica. Él había apuntado los nombres, los teléfonos de todos y cada uno y le hizo un seguimiento. De 3,000, 7 nada más se unieron a una iglesia, y este hombre que había hecho esa estadística dijo, y ni siquiera podemos saber que haya sido salvo. Porque en el año 1950, hermanos, siquiera uno tenía vergüenza de aprovecharse de la religión. En los años 1960, 1970, los ladrones no le robaban a los evangélicos, porque ellos decían, si le robo a un evangélico, me va a salar, decían, no la sal de la tierra, sino me va a traer mala suerte. Hoy día, hermanos, los ladrones no respetan nada. Roban, hasta la Biblia te la van a robar, de repente para usar el papel y fumar drogas. Esa es la sociedad donde vivimos. ¿Cómo se puede predicar el evangelio en una sociedad así? Nosotros tenemos que decir, en un mundo de mentiras y locuras, y yo quisiera que abra la palabra de Dios en Hechos 26, porque quiero que vea ahí un texto. Nosotros tenemos que decir, en un mundo que está lleno de mentiras y locuras, lo que dijo el apóstol Pablo. Hechos 26. Hechos 26, versículos 24 y 25. La Escritura dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Mire cómo dice, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Verdad y cordura, eso es lo que no hay en el mundo que está afuera. Nosotros hablamos de verdad y cordura. No debemos, hermanos, como yo les digo, no debemos ignorar esto que yo les digo. Verdad y cordura. ¿Cuánto más en estos días? Donde la mentira está en cada rincón, en cada plaza, en cada escuela, en cada universidad. Y locura. La apologética, hermanos, tiene como objetivo principal demostrar que el cristianismo es verdadero, que es una cosmovisión intelectualmente razonable y que responde inteligentemente a todas las preguntas existenciales de los seres humanos. Yo les estoy mencionando las palabras razonable, intelectualmente, inteligentemente. No debemos también ignorar, hermanos, otras metas de la apologética, como demostrar que el cristianismo es confiable y verdadero. Demostrar que el hombre puede tener una relación con Dios. Demostrar que la Biblia es suficiente para conocer a Dios y el camino de la salvación eterna del alma. Y que el cristianismo es importante, es relevante para este mundo que está caído. No hay otra explicación por la cual a la cual nosotros podamos recurrir para arreglar todo el desastre que vemos nosotros en esta sociedad. No se puede de ninguna manera, solamente el cristianismo. Cuando Pablo le dijo a Festo que él estaba hablando palabras verdaderas y sensatas, lo que él estaba diciendo es que el cristianismo es verdadero y que eso se podía demostrar con toda certeza. Demostrar, y eso se hace a través de la apologética, la defensa de la fe en cualquier área. La metafísica, la epistemología, la ontología. Dios se ha revelado mediante su creación a todos los hombres y Él ha escrito en el corazón de ellos su ley natural. Eso ya lo hemos visto. Esa es la marca de que Dios ha creado a los seres humanos a su imagen. Pero el conocimiento de la salvación solamente es posible por medio del Evangelio. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? El Evangelio. Y esta revelación natural nos enseña que los creyentes podemos comunicarnos
con los incrédulos usando la inteligencia, la razón y la lógica. Inteligencia, razón y lógica. Yo no sé por qué es que muchos temen a esas palabras. No sé. No lo sé. Pero la salvación viene por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo les digo, yo no sé por qué las personas creyentes huyen de estas palabras, inteligencia, razón y lógica, cuando hablamos de la fe evangélica. Y cuando yo estaba haciendo mis notas a todo esto, hermanos, yo recordé algo que está en la teología. Usted puede buscarlo en cualquier teología sistemática. Puede buscarlo. Y es preciso recordar que la fe salvadora, la fe salvífica, tiene tres elementos para relacionar la apologética como necesaria en este tiempo de poscristiandad. Tiene tres elementos. La doctrina bíblica y la doctrina protestante reconoce que la fe bíblica tiene tres aspectos esenciales. Spurgeon también lo predicó en una oportunidad. Él habló de los tres elementos de una fe verdadera, salvífica. ¿Y cuáles son esos tres elementos? Son notitia, ascensus y fiducia. Notitia, ascensus y fiducia. ¿Qué es notitia? La palabra noticia. Se refiere al contenido de la fe y las creencias cristianas. Por ejemplo, esa fe salvífica debe entender o debe creer acerca de lo que el Señor Jesucristo es como Hijo de Dios y la salvación que Él ha ganado en la cruz. Ese es el primer elemento de la fe. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos a Jesucristo, el Salvador del mundo. Esa es la primera noticia que debe llegar al oído de la persona a quien nosotros estamos compartiéndole el Evangelio. Pero de ahí viene el segundo elemento. Se llama ascensus. Y es la convicción, mire cómo es la definición teológica y bíblica. Es la convicción de que la fe cristiana es verdadera. Porque usted no va a creer, pues, si es que no entiende que la fe cristiana es verdadera. ¿Quién va a creer en eso? Nadie. Entonces, ascensus es la convicción de que la fe cristiana es verdadera, lo cual requiere un cierto nivel de afirmación y convicción intelectual. Así dicen los tratados de teología. Cualquier libro de teología le va a decir eso. O sea, usted intelectualmente, en su mente, en su pensamiento, tiene que estar seguro antes de poner su fe de que el cristianismo es verdadero. No puede hacerlo de otra manera, porque de lo contrario, ser cristiano es un salto al vacío. Es una fe oscura, es una fe irracional, es una fe que no es inteligente. Véalo así. Y la fiducia, bueno, los dos primeros elementos, Satanás los consigue. Satanás tiene esos primeros dos elementos. Satanás sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue a la cruz y que Él es el Salvador del mundo. Satanás lo sabe. Satanás además sabe que la fe cristiana es una fe inteligente, es una fe razonable, es una fe lógica y es una fe verdadera. Y ahí viene el tercer elemento, que es la fiducia. La fiducia es el paso que va más allá de lo intelectual. Más allá de lo intelectual. Y significa poner la confianza y la dependencia personal completas en Jesucristo. Festo solamente tuvo los dos primeros, notitia y ascensus. Pablo se lo explicó. Por eso es que Pablo le dice, pero yo te estoy hablando palabras de verdad, razonables, lógicas e inteligentes. Pero Festus no quiso poner su confianza en Jesucristo. Entonces, hermanos, la apologética está relacionada con el ascensus o convicción intelectual
intelectual de que el cristianismo es verdadero y que no es una fe ciega ni subjetiva. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que está, hermanos? No sé cuál es la palabra, están conectados, están intrínsecamente relacionadas, la apologética, para presentar la fe cristiana como una fe razonable, y también la apologética, y para que pueda haber una convicción intelectual de que el cristianismo es verdadero. Si una persona no cree que el cristianismo es verdadero, no va a creer. No va a creer. Y el ascensus es un elemento de la fe salvadora. Y todos los teólogos, y hay un mensaje de Charles Spurgeon, yo lo puedo buscar para que ustedes también lo puedan tener, ¿no? Entonces, cuando somos, hermanos, la sal de la tierra, lo que estamos haciendo es recurrir al intelecto de los hombres para que vean el pecado como algo malo que debe ser abandonado. Cuando esa persona ya su inteligencia funciona de una manera correcta, yo no estoy hablando de salvación, cuando ya han sido derribados, han sido llevados cautivos, todos esos obstáculos que él tenía acerca del cristianismo han sido llevados a la obediencia a Cristo. Cuando él se da cuenta de que lo que estaba creyendo es locura, entonces va a ver el pecado como algo que debe ser abandonado, algo malo. Y como la luz del mundo presentamos pues a Cristo como la persona en quien podemos poner nuestra confianza para que nos salve del pecado y nos reconcilie con Dios. Otro aspecto, hermanos, es que nuestra apologética debe ser persuasiva. Nuestra apologética debe ser persuasiva. En Hechos 18:4, si lo abre, hermanos. En Hechos 18:4. En Hechos 18:4, la Biblia dice, y discutía, aquí está hablando del apóstol Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esa palabra, hermanos, es muy importante. Pablo hacía apologética también. Pablo tenía que debatir y persuadir a sus contendores, sean judíos o sean gentiles, lo que él quería persuadir a Festo, de que el cristianismo es verdadero y es razonable. El puritano comenta sobre esta palabra persuadir de la siguiente manera. Él dice, los hombres pueden hablar persuasivamente, pero solo Dios puede persuadir. En eso estamos de acuerdo. Nuestro trabajo es aquí en la tierra, pero finalmente hacemos una persuasión intelectual, razonable, inteligente, lógica. Pero finalmente es el Espíritu Santo el que hace la persuasión final. Génesis 9:27. Los hijos de Jafet debían ser ganados mediante la persuasión. Por lo tanto, mire cómo dice, Cristo no les envió soldados, o sea, que está hablando ya de la tarea de la iglesia. Dice, Cristo no les envió soldados, sino pescadores, que pudieran trabajar sobre ellos, enseñando, no dirigiendo, advirtiendo, no amenazando, informándoles, no imponiéndoles. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como la sal de la tierra. Tenemos que advertir, tenemos que enseñar y tenemos que informar. Tenemos que persuadirlos a ellos de que están caminando por los caminos de la locura, de la sinrazón, de la penumbra, y que el fin de ese camino es la muerte eterna para sus almas.
Finalmente, hermanos, la pregunta que guardamos en nuestros corazones es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para que el cristianismo sea relevante otra vez en la cultura? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer eso cuando parece que ya nada de eso se puede hacer? ¿Cómo? Bueno, desde los años 1950 hasta este tiempo, ¿cuántos años han pasado? Como 80 años. Ellos se han demorado en destruir todo lo que es verdadero. Posiblemente, hermanos, nos demore también 2 generaciones, 80 años, hacer de que el cristianismo impregne esta sociedad nuevamente. No estoy hablando de que todos sean cristianos, sino que exista un consenso cristiano entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que si la iglesia decide predicar el evangelio persona a persona, usando la apologética, que sería el elemento ascensus para una fe salvífica, este estado actual de cosas se puede revertir. Yo creo eso. Y esa es la lucha, hermanos. Yo les hablaba, hermanos, a ustedes, ¿no? De que algunos hermanos yo les he compartido y les he dicho, yo no creo que vaya a haber un cambio con mis ojos físicos. Yo creo que voy a irme a la tumba y voy a seguir, y me iré a la tumba, y la locura y lo insano y lo irrazonable todavía estará impregnado en esta sociedad. Pero es que esta carrera es una carrera larga, no es una carrera corta. Yo lo entiendo perfectamente. Es una carrera de 80 años, hermanos, desde ahora, donde nuestros tataranietos podrán vivir en una sociedad donde se pueda vivir otra vez. Pero aunque sepamos nosotros que no lo vamos a ver con nuestros ojos, eso no significa que no debemos luchar y hacer la batalla por nuestro pueblo y por nuestro Dios. Debemos estar preparados para dar respuestas verdaderas a las preguntas honestas que tienen los hombres sin Cristo. La Biblia lo ordena y el ejemplo de esa actitud de amor al prójimo la vemos en el Señor Jesús. La vemos en el apóstol Pablo, cuando ellos estaban en la sinagoga, cuando ellos estaban en el mercado, cuando ellos estaban en el Areópago y cuando ellos estaban en todo lugar. Ellos respondían, hermanos. Ellos eran la sal, eran la luz. Eran la sal, eran la luz. Que el Señor, hermanos, nos ayude para poder obedecerlo en estos tiempos tan difíciles. Vamos a orar.